A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Hola amigos, como siempre le damos la más cordial bienvenida a su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden seguirnos e interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También nos pueden sintonizar en vivo a través del Periscope y a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, le vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Alguna vez usted ha manifestado en su cuerpo sudoración, palpitaciones, temblor o sensación de ahogo? ¿Tú lo has tenido, Marilia? Sí, en algún momento de la vida uno lo tiene, ¿no? Y uno cree que se va a morir y es esa sensación, qué horrible, qué va a pasar. Y en especial cuando son situaciones amenazantes que no sabemos cómo nos puede ir, ¿no? Sí, más si estás en la calle, puede pasar algo y sientes toda esa sensación. Bueno, eso tiene un nombre, Marilia. Que ya tú sabes también, como yo. Sí. Eso se llama crisis de ansiedad o ataque de pánico. Los ataques de pánico. Ese va a ser nuestro tema de hoy. Para ello estamos contactando, o tenemos ya en la línea telefónica, a Estefanía Aguzzi, psicólogo clínico y cofundadora de la ONG Psicólogas al Rescate. Bienvenida, doctora. Hola, muy buen día. Gracias por acompañarnos nuevamente. Ustedes saben que para mí es un placer estar con ustedes. Para nosotros también, así que agradecidos. Gracias. Vamos a entrar de lleno en el tema. Ya hicimos un preámbulo nosotros aquí comentando cuáles son los síntomas o en todo caso, sí, esos pequeños detalles que nos pueden decir que estamos en una crisis de ansiedad o ataque de pánico. Explíquenos, por favor, qué es esto, qué concepto le podemos dar para nuestro público. Primero tenemos que hablar de la ansiedad, porque yo creo que es importante iniciar de la base, ¿no? Ajá. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. Claro. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Uh-huh. Cuando tú no tengas control sobre los comportamientos que tú puedes tener en un momento determinado ante una situación determinada. Y esos comportamientos no son acordes a la situación. Me explico. Te quedaste encerrado en un ascensor. No sufres de claustrofobia. Todos tenemos un mínimo de temor cuando el ascensor se para. Uno dice, vamos a tocar el botón de alarma. En ese momento, las respuestas que tú comienzas a tener son respuestas propias de una situación, porque no todos los días, gracias a Dios, nos quedamos encerrados en un ascensor. Pero de repente, cuando la persona empieza a gritar, cuando la persona empieza a llorar histéricamente, cuando la persona comienza a tener una serie de comportamientos que no son acordes con la situación, es que nosotros hablamos de ataques de pánico. ¿Me explico? Claro, claro. Evidentemente es un pánico a algo que está increciendo. O sea, si yo me quedo encerrado en un ascensor y veo que el tiempo va pasando y todo. Exacto, ya te va entrando el pánico. Y si tú sacas cuenta de repente que me falta el aire, está haciendo más calor. Correcto. Todo ese tipo de situaciones que me están afectando y que yo no puedo controlar, evidentemente me dan esa situación, ¿no? Exactamente. Pero, y eso es lo normal, porque evidentemente estar encerrado en un ascensor 1 hora, pues no resulta grato. Pero si te quedas encerrado en el ascensor y al minuto siguiente comienzas con este tipo de comportamientos, es cuando hablamos de ataques de pánico. Claro, y porque no son concomitantes a la situación per se. Ni siquiera le has dado tiempo a la gente de mantenimiento o al conserje de ese edificio para que pueda venir en tu ayuda. Claro, pero aquí estamos hablando, usted dice que es normal tener estos ataques, ¿no? Cuando ya comienza... No, es normal tener ansiedad. Ajá. Eso es lo normal. No es normal cuando ya pasamos los límites de que no nos controlamos. Exactamente, porque la ansiedad, como les decía en un principio, es esa respuesta fisiológica que tú tienes ante una situación que tú desconoces y evidentemente todo el organismo se pone alerta. Uh-huh. Ok, hasta ahí estamos bien.
Es una respuesta fisiológica normal. Cuando esa respuesta fisiológica normal comienza a tener unos grados que van más allá de lo esperado, es cuando empezamos a hablar de ataques de ansiedad. La gente cuando tiene ataques de ansiedad tiene taquicardia, tiene sudoración. Hay personas que han confundido ataques de ansiedad con ataques cardíacos. Se parecen mucho los síntomas. Se parecen muchísimo. Por ejemplo, denos un ejemplo aquí a nuestro público, ¿cuáles son esos síntomas que son como muy semejantes? Sientes taquicardia, sientes que te falta el aire, sientes que cuando te falta el aire es porque efectivamente no puedes respirar. Empiezas entonces a buscar el aire de manera más rápida y eso hace que te sientas peor porque evidentemente estás acelerando el metabolismo. Incluso hay gente que se desmaya por disnea, por la falta de aire. Claro. Entonces, justamente todos estos síntomas pueden ser confundidos con ataque cardíaco, porque incluso hay gente que siente hasta náusea y puede incluso vomitar, porque la adrenalina está el shock de adrenalina que tienes en el organismo, que puedes sentir incluso náusea. Pero me pregunta, o sea, eso me despierta la curiosidad, o sea, ya entendiendo los síntomas y todos estos detalles que usted me está hablando, pero eso, ¿la persona colabora intencionalmente en desarrollar ese ataque de pánico? No, o sea, ¿qué pasa allí en la mente de la persona para que eso se vaya extralimitando a lo que usted califica como normal, o lo que es normal, la ansiedad? Justamente, esa pregunta es fantástica, porque justamente la persona no tiene conciencia de lo que está sucediendo. Y es allí cuando los psicólogos entramos en el trabajo terapéutico. Cuando tú no eres consciente del comportamiento que tú estás desarrollando y permites que ese comportamiento aflorezca y llegue a los grados de intensidad del que estábamos explicando, evidentemente perdiste el control. Una de las cosas que hacemos nosotros los psicólogos cuando trabajamos terapia es la terapia cognitiva conductual, y es enseñarle justamente al paciente cuáles son las primeras reacciones, cuáles son los primeros comportamientos que tú estás teniendo para no llegar al ataque de pánico. Es para no tener un ataque de ansiedad, para que tenga un autocontrol, para que tengas un autocontrol, para que conozcas las conductas que tú desarrollas inconscientemente, pero las hagas conscientes, para que las puedas manejar, pero sobre todo para que no le des permiso a los niveles de ansiedad llegar a esos extremos. Claro, ya la intensidad, perdón que te interrumpa, la intensidad, saber manejar la intensidad de la emoción que yo estoy teniendo en ese momento. ¿Y cuáles pueden ser las causas, doctora, de los ataques de pánico? Bueno, lo primero es el inadecuado manejo que puedes tener de la ansiedad. Lo segundo, o acompañado de la mano, el gran estrés que estamos viviendo. Cuando las personas estamos bajo un mucho estrés, perdemos las perspectivas de las emociones que tenemos en un momento determinado y hacemos que entonces esas emociones vayan cobrando intensidad en nosotros y podemos desarrollar ansiedad y ataque de pánico. ¿Por qué yo uno ansiedad y ataque de pánico? Porque es que van agarradas de la mano. Claro. Yo no tengo un ataque de pánico así nomás. Tengo un ataque de pánico. Primero tuve ansiedad. Sí. Okay. Primero tuve un ataque de ansiedad profundo que se desarrolló y se convirtió en un ataque de pánico. Y eso es lo que hay que reconocer quizás para llegar al autocontrol, para saber cuando ya me vienen mis ataques de pánico, reconocer esa crisis de ansiedad que tuve al principio. Exactamente, esa es la clave fundamental. Reconocer qué cosas qué hay en el ambiente que me está llevando a mí a tener un estado de ansiedad con esa intensidad tal que pueda convertirse en un ataque de pánico. Bueno, nos queda bien definido entonces, doctora. Estamos conversando con Estefanía Guzzi, psicólogo clínico y cofundadora de la ONG Psicólogas al Rescate, sobre los ataques de pánico o
o ansiedad, cómo manejarlos. Ya la doctora nos explicó que la base ante un ataque de pánico es primero está la ansiedad, hay que manejarla, aprender a manejarla, reconocerla, para evitar llegar a ese paso siguiente, que es lo que conocemos como ataque de pánico o ansiedad. Doctora, la invito a permanecer allí en la línea telefónica. Tenemos que hacer el corte para ir a publicidad a esta hora y ya regresamos con mucho más sobre este tema. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa, porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv. Puede seguir nuestra programación a través de RCR.tv, la radio que se ve. Winston Churchill. Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Bien, amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy estamos hablando sobre la ansiedad o los ataques de pánico. Para ello nos acompaña vía telefónica Estefanía Guzzi, psicólogo clínico y cofundadora de la ONG Psicólogas al Rescate. En el corte anterior ya la doctora Estefanía nos aclaró cuándo es la ansiedad, que es un estado normal que nos puede ocasionar en alguna circunstancia de la vida, y la intensidad de llegar a un ataque de pánico. Conocimos también los síntomas, pero doctora, le pregunto, ¿qué podemos hacer si experimentamos en alguna situación de nuestra vida un ataque de pánico? Bueno, lo primero es, lo que pasa es que decir que la gente respire es utópico, porque es que lo que menos hace la gente es respirar. Lo primero que tienes que hacer si tienes cerca a una persona que tiene un ataque de pánico es no decirle que se calme. Decirle a alguien que se calme es la es lo primero que hacemos, lamentablemente. Sí, pero es la peor opción. Cálmate, respira, es lo primero que nos respira, y esa es la peor opción, porque la gente justamente ni se puede calmar ni puede respirar. Lo que hay que decirle a la persona es qué es lo que te está causando esta sensación, para que vaya habiendo una identificación y lo llevemos más que al proceso de quedarse enganchada en esa emoción y hacer que entonces la intensidad crezca, ayudarlo a reconocer qué es lo que le está ocurriendo. Eso es lo primero. Pero ya va, pero esa pregunta se la hago yo como testigo a esa persona. Sí, señor. ¿Qué te está preocupando, que te está generando? ¿Qué estás sintiendo? Ahora sí. Explícame qué sientes. Descríbemelo. Descríbeme lo que estás sintiendo. Es que no puedo respirar. Ajá. ¿Por qué no puedes respirar? Yo veo que no tienes nada en la boca, veo que no tienes nada en tu nariz. Trata de inhalar. No tienes nada que esté impidiendo tu respiración. Hacerle consciente a la persona a través de las frases que le vas diciendo que no existe ningún estímulo externo que le esté impidiendo la situación. Eso sí lo vas a hacer con tranquilidad, no le vas a gritar, no la vas a agarrar por los brazos, ni la vas a jamaquear, como he visto hacer en muchas ocasiones, ni darle una cachetada, nada de todo eso sirve.
Claro. Todo lo contrario. Tienes que también tratar de estar lo más sereno posible. Exacto, lo más serena posible. transmitirle esa paz y esa tranquilidad. Claro, la tranquilidad, no está pasando nada. Y si no está pasando nada, tú no tienes por qué estar nervioso. Claro, doctora, pero ahí me viene otra pregunta. Volviendo otra vez al ejemplo de la persona que se quedó encerrada en un ascensor. Si esta persona en algún momento vivió esa experiencia y sí les pasaban las cosas negativas que les pasó o vio un trauma por esa situación, ¿es normal que la persona se le disparen este tipo de ataque de pánico? Si vuelve a repetir, no en las mismas circunstancias, pero simplemente que se quedó encerrada en el ascensor. Es decir, lo que quiero preguntar es, si tengo antecedentes que me hayan generado traumas por una situación y estoy en un escenario que me dispara esos traumas, ¿eso alienta más rápidamente el ataque de pánico? Sí. Sin duda alguna. Excelente pregunta también. Claro, porque es que tú vas a revivir las mismas sensaciones que reviviste la primera vez. Y entonces, si el estrés postraumático, si la sensación postraumática no la trabajaste y la dejaste ahí y que en el olvido, evidentemente cualquier situación similar a ella te lo va a recordar automáticamente y vas a tener exactamente las mismas sensaciones de la primera vez. Claro. Aun cuando la circunstancia no sea igual, más sí similar, vas a vivir exactamente lo mismo. Claro. Se disparan todas esas sensaciones. Claro, por eso es tan importante que cuando una persona tenga una situación de peligro o haya tenido, por ejemplo, un accidente automovilístico, se haya quedado por muchas horas encerrado, una situación de peligro real además, se trabaje la emoción posterior que eso ha dejado en el paciente. Claro, como usted bien lo decía, reconocer esa ansiedad que estuvo al principio. Claro, ¿qué fue lo que sentiste? ¿Cómo lo sentiste? Mi hija recientemente tuvo un accidente automovilístico, a ella le fue, gracias a Dios a ella no le pasó nada, pero a los acompañantes del vehículo sí les pasó. Y lo primero que le dije, no fue aquí en Caracas, y lo primero que le dije fue, móntate en el carro y maneja. No fue en su vehículo, fue en el vehículo de otra persona. Y bueno, lo tuvo que hacer, tuvo que manejar de Maracay a Caracas. Y cuando llegó me dijo, me sentía nerviosa, mamá, pero lo logré hacer. Eso es como la gente cuando se cae de un caballo, que tú le dices, te tienes que volver a montar. No, y se parece mucho, marcando la distancia, usted me dirá sí o no, a lo que es la fobia, el manejo de las fobias, ¿no? Claro. Si tienen una raíz ahí como que común. Exacto. Sí, por tienes que afrontarla. Sí. Exactamente. Es que la fobia es una ansiedad mal manejada. La fobia es una ansiedad mal manejada. La fobia es haber permitido tener una serie de conductas repetitivas que se han mantenido en el tiempo, que nunca trabajaste, hasta que llegó el punto de que, bueno, yo no me monto en el ascensor porque yo tengo claustrofobia. Ey, no, ya va, espérate, ¿cómo nació esto? Es que yo estuve encerrada 5 horas en un ascensor y nunca nadie me ayudó. ¿Y qué pasó después? Nada, ¿qué hiciste nunca me volví a montar. Exacto. O sea, lo vi y ya, no me monto y punto. Ajá. O sea, nunca lo trabajaste, no. Porque eso quedó marcado en tu psique, ¿no? Exactamente, eso quedó marcado allí. Tuve esta situación, tuve este comportamiento, estas fueron las consecuencias. Ajá, pero no hiciste nada para afrontar ese miedo o confrontar ese miedo. Porque tal vez la palabra es confrontar. Y eso ¿no? Disculpe que la interrumpa, doctora. Como dicen, su palabra vaya adelante. Lo que quiero aprovechar es la circunstancia en el sentido de que también en el contexto país que estamos, el hecho de la inseguridad, cuando vivimos situaciones que fuimos víctimas de un atraco en una camioneta o vemos que una persona la roban al lado tuyo. Eso también nos puede generar ataques de pánico en el sentido cuando estamos en una camioneta. Y de repente vemos una persona que se parece mucho a una persona que atracó a otra persona. Sí, sí. Entonces anda como que prevenidos. Entonces hay personas que no manejan esos nervios y de hecho se tiran de las camionetas. Sí, es cierto. ¿Entiendes? Por eso es que es tan importante el poder evaluar qué comportamiento voy a tener y tuve en ese momento particular. Se espera que el que tú hayas sido testigo de un atraco, retomando el ejemplo que tú diste de la camioneta, se presupone que tú debiste haber aprendido conductas evitativas, conductas que te protejan.
Evidentemente, la conducta de tirarse de un carrito por puesto no es una conducta preventiva. Claro. No. Entonces, es allí donde hablamos de que no son respuestas acordes con las situaciones. Claro. No vamos aquí a decir cuáles son las conductas preventivas para no poner en alerta a los amigos de lo ajeno, pero cada uno de nosotros ha tomado conductas preventivas. Cuando está en la calle, cuando está montado en un carrito por puesto, cuando se monta en el metro, X. Todos hemos tomado conductas preventivas. Exacto. Pero no voy por la vida con el paraguas en mano, dándole golpes en la cabeza a cualquiera que se me parezca un choro. Claro. Exactamente. Doctor, y cuando ya reconocemos esta ansiedad, que llegamos al punto de los ataques de pánico con estos síntomas, ¿la persona ya puede decir que no sufre más de esta ansiedad o le puede venir otros ataques de pánico por otras circunstancias? Cuando tú tienes la capacidad de reconocer las conductas que tú estás emitiendo, las circunstancias en las cuales se presentan, eres capaz de trabajar cualquier circunstancia parecida, similar o distinta a ella, porque ya tienes el control de conductual y tienes el control cognitivo. Es decir, puede tener trabajo viene otro ataque de ansiedad, quizás por el estrés, lo que podemos decir nosotros, circunstancias de país, pero ya lo sabes manejar, ya te sabes como que controlar y no llegar a la intensidad de un ataque. No, exactamente, ese es el punto importante, pero, Marilia. Vas a tener ansiedad, pero nunca se va a generar el ataque de pánico. Claro, pones las barreras allí. Inmediatas. Pero ya nos quedan apenas 2 minutos, doctora. Eso me da ansiedad, ¿ves? Eso da ansiedad. Ansiedad pero no va a entrar en pánico. No entra en ataque. Y para que nuestro público tampoco entre en pánico, quiero aprovechar estos 2 minutos para qué técnicas, independientemente de que hayamos o no registrado un ataque de pánico, ¿qué podemos hacer como personas, ejercicios para no llegar a ese tipo de situaciones que en nuestra vida cotidiana? Yo creo que lo primero que tenemos que decir es que hay que hacer lo que uno ama y amar lo que uno hace. Tienes que hacer lo que a ti te gusta. Si a ti te gusta ir para la playa, tómate el tiempo, una vez cada 15 días, de hacer lo que realmente te gusta, donde tú te sientas realmente relajado. Caminar, ¿te gusta caminar? Dedícale media hora cuando puedas para hacerlo. Hay que empezar a consentirse un poquito. ¿Qué es lo que no hacemos? No, estamos tan ocupados siempre que nunca pensamos en nosotros. Sí, somos muy rutinarios. No, pero es que yo no tengo tiempo para caminar. Ay, no, qué flojera, a mí no me gusta caminar. Ay, no, y empiezan 2.800 excusas. Ok, no camines, pero tampoco te gusta la playa. ¿No te gusta subir al Ávila? ¿No te gusta comerte un chocolate? O realizar un hobby, de repente pintar. Algo tiene que haber que uno ame. Y ese algo que realmente te gusta y que lo tienes identificado y que no te va a costar dinero para que lo hagas, porque esa es la otra excusa, entonces te va a permitir un poco consentirte y darte ese ratico para ti, y ese ratico para ti implica el poder respirar más tranquilamente, no estar pensando en todos los problemas que en un momento determinado podamos tener. Y no estar tan a la defensiva en la calle, tan así como que bueno, me viene lo malo. Eso me parece importante. Nosotros nos estamos rodeando de pensamientos negativos y tenemos que empezar a tener pensamientos en positivo. Y eso no significa no tener los pies puestos sobre la tierra. Significa comenzar a ver la realidad de otra manera y empezar a agradecer lo que sí tengo y dejarme de quejar por lo que no tengo. Transformar todo lo negativo en positivo. Es que nos estamos convirtiendo en gente muy quejona. Yo todos los días le doy gracias a Dios por lo que sí tengo. Si las personas me leen en Instagram, se van a dar cuenta que yo comienzo todos los días con una frase en positivo. Todos los días. Así es. Bueno, y en positivo vamos a despedir este programa, doctora. Fue un placer haberla tenido. Sus redes sociales que acaba de mencionar en Instagram, ¿cuál es para leer esas frases positivas y comenzar un día con buen pie? @Stefania, STEFANIA .Aguzzi, AGUZZI. Así son todas mis redes, mi nombre y mi apellido, Stefania Guzzi. Así es, bueno, le damos las gracias a la doctora Stefania Guzzi, psicólogo clínico y cofundadora de la ONG Psicólogas al Rescate, por hoy, bueno, darnos estas herramientas positivas para saber cuando tenemos un ataque de ansiedad o un ataque de pánico. Y que es muy oportuno, ¿no? En esta situación que vivimos como personas en este país, donde todos estamos como que autoprevenidos, con mucha angustia, mucha inseguridad. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es
detenernos, evaluarnos, buscar los mecanismos para estar en calma, más concentrado, y que pasar, como se dice, esa tormenta, ¿no? Y si no puedes controlarte, para eso hay expertos como la doctora Estefanía que te pueden ayudar. Bueno, terminamos nosotros. Le recordamos que en la Dirección General de la Estación está Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750 y sintonizarnos en vivo a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Les invitamos a que continúen, por supuesto, con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve.